Vale, he decidido hacer un esquema muy simplificado de definición, criterios diagnósticos y modelos explicativos. Estoy en ¿qué tema? El tema 12. Vale. El tema 12 estoy viendo tanto la obesidad como el trastorno por atracón como el síndrome de la ingesta nocturna. Entonces, primero, aquí he puesto, insisto, lo más importante, lo que para mí es más representativo y me puede ayudar para acordarme de cara al examen y para entender bien todo el tema. Definición y criterios diagnósticos para la obesidad. Para la obesidad, el principal criterio de diagnóstico va a ser la cantidad de tejido adiposo, una grasa corporal excesiva y generalmente el principal estudio epidemiológico para calcular sería el índice de masa corporal, que importante, voy a poner aquí que no para deportistas ni adultos. Decir que hay un total de, bueno, precisamente parece ser que aquí en deportistas y en adultos el índice de masa corporal no es suficientemente representativo de la cantidad de tejido adiposo o grasa corporal. Mencionar también que hay una tablita que os aparecen, creo que eran 2 tipos de sobrepeso, hasta 4 de obesidad. Yo lo que me he estudiado es a partir de cuándo se empieza a considerar sobrepeso, a partir de qué cantidad, o sea, a partir de qué índice de masa corporal se empieza a considerar una obesidad, cuándo se considera ya una obesidad excesiva, una obesidad ya de tipo 4, que sería a partir para valores iguales o mayores a 50, cuando se considera sobrepeso creo que era a partir de 25, dejarme que lo mire un momento. A partir de... ¿Cuándo se consideraba sobrepeso? 25. Sí, el sobrepeso, por ejemplo, de grado 1 se considera a partir de 25 en el índice de masa corporal. Y cuando empezaba a considerarse ya como obesidad, es decir, la obesidad tipo 1, a partir de 30. Esto por si acaso lo preguntan. También yo aquí añadiría que para hombres se consideraría peso, o sea, un porcentaje de índice de masa corporal óptimo entre 12 y 20, y para las mujeres entre 20 y 30%. También os puede servir. Trastorno por atracones. Pues mira, el trastorno por atracones, el principal criterio diagnóstico para mi punto de vista, después de haberlo visto, serían los episodios recurrentes de atracones, ¿vale? He apuntado que mínimo para considerarse un episodio recurrente, porque hay diferentes niveles de gravedad, y el mínimo para, digamos, el nivel de gravedad más leve de episodio recurrente sería mínimo una vez a la semana durante 3 meses, que es el criterio mínimo, digamos, para un diagnóstico de trastorno por atracón. Digamos que como que se define atracón. El atracón lo tenéis definido en base a 2 puntos. Uno, que la persona consume durante un tiempo breve determinado una enorme cantidad de comida, y precisamente lo hace, cosa que otra persona en sus mismas condiciones y en ese tiempo no se comería tanta, o sea, no ingeriría tanta cantidad de alimentos, ¿no? Y la segunda es que hay una pérdida, o sea, se tiene una sensación, además de malestar y de culpabilidad tras el atracón, que hay una pérdida, cierta sensación de pérdida de control sobre la comida, es decir, qué es lo que como o cuánto como, es como si no tuviera el control sobre ello, ¿vale? También he apuntado esto porque me parece muy importante. En el trastorno por atracón parece ser que en la subescala ED, que ahora la veremos en el apartado de evaluación, hay una preocupación por la figura, ¿vale? Muestran puntuaciones altas en esta subescala. Son personas que muestran una preocupación por la figura, sin embargo, es curioso porque no muestran conductas compensatorias inadecuadas, como sucedería, por ejemplo, en el caso de una bulimia nerviosa. No llevan a cabo ni purgas, ni llevan a cabo dietas altamente restrictivas, ni llevan a cabo ayunos, ¿vale? Y el trastorno por atracón, voy a decir otra peculiaridad, y es que parece ser que hay cierta base genética, además de ambiental, en la familia, ¿vale? Hay cierta... Eso por ahí. Y es más frecuente el trastorno por atracón en adultos, cosa que la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa sería más frecuente en niñez, adolescencia, pues este es más típico de adultos. Pasamos al síndrome de la ingesta nocturna. En el síndrome de la ingesta nocturna he puesto aquí los criterios mínimos. La hiperfagia vespertina, esto se consideraría como que o bien
lleva a cabo una ingesta tras la cena de comida 2 veces a la semana, ¿vale? O mínimo un 25% de lo que se tendría que consumir de calorías tras la cena, ¿vale? Lo lleva a cabo tras la cena. Luego tenemos insomnio, así como anorexia matutina. La anorexia matutina básicamente consistiría en que la persona o se toma, por ejemplo, solamente un zumo o un café o un vaso de leche, o simplemente no desayuna, ¿vale? Como que no lleva a cabo un desayuno completo. Entonces, el insomnio y la anorexia matutina, un mínimo de 4 veces a la semana durante 3 meses, criterio fijo, ¿vale? Y por último, posibles síntomas depresivos, que esto también lo puede tener en un trastorno por atracón. Esto lo podéis incluir, como no lo podéis incluir, quiero decir que esto no tiene por qué darse en todo, esta creencia, pero sí puede darse en algunas personas que padezcan el síndrome de la ingesta nocturna. Tienen una creencia de que la ingesta promueve el sueño, o que, por ejemplo, tú te levantas, el sueño se ha visto interrumpido, tienes que volver a comer para volver a conciliar el sueño, ¿vale? Hay algunos que tienen esa creencia. Y también yo aquí añadiría, que lo voy a decir, no lo voy a añadir porque quiero que sea solamente la idea más importante, yo aquí añadiría el hecho de que esas personas saben perfectamente que cuando, o sea, son conscientes de que se levantan, de que comen, ¿vale? Que luego evidentemente hay un malestar de haberlo hecho, pero son conscientes de que lo hacen, al igual que en el trastorno por atracón. Vamos a pasar a los modelos explicativos. El modelo explicativo de la obesidad tiene no solamente una teoría, llegan a ser hasta 4 propuestas teóricas, incluso dentro de la hipótesis de la ingesta emocional hay diversos puntos de vista. Empezamos con el balance energético. Yo aquí he puesto desequilibrio calórico, tasa metabólica basal, porque dicen que la obesidad se produciría porque la persona, el número de calorías que consume es muchísimo mayor al número de calorías que gasta al día, ¿vale? Lo cual genera un desequilibrio calórico. Y también mencionan en un momento dado la tasa metabólica basal y dicen que si una persona, o sea, que la actividad física lo que haría sería más rápida la tasa metabólica basal, y otra persona que llevara a cabo una dieta muy restrictiva lo que haría sería disminuir la tasa metabólica basal, ¿vale? O se aumenta o se disminuye según la actividad física y según la dieta altamente restrictivas. La teoría del punto fijo parece ser que basa el hecho de que la persona tiene un peso como concreto ideal con el que nace, ¿no? La herencia. Entonces ese punto fijo puede variar, y puede variar bajo estas 3 influencias: la nutrición, actividad física y la tasa metabólica. Según la teoría del punto fijo, si se mantiene un tiempo, durante un tiempo, el balance energético positivo, el punto fijo pasaría a ser como 1 grado superior de punto fijo, la persona ganaría peso y luego le costaría mucho volver a su punto fijo, y esto sería la consecuencia de la obesidad. El modelo conductual básicamente lo explica puramente desde el conductismo, con los refuerzos que se obtienen, por ejemplo, sobre un sobreesfuerzo de la sobreingesta y del sedentarismo, obtenemos un refuerzo a corto plazo de la actividad física, que es lo que obtenemos a corto plazo: fatiga, dolores musculares, etc. Sin embargo, a largo plazo obtendríamos un mayor refuerzo, y a largo plazo en la sobreingesta o sedentarismo tendríamos no una recompensa, un castigo. Vale, pero bueno, parece ser que tenemos preferencia por la recompensa a corto plazo y por eso elegimos esta opción y no elegimos esta. Eso según el modelo conductual. La hipótesis de la ingesta emocional, tenemos varias visiones. Kaplan, por ejemplo, consideraba que el sujeto obeso había aprendido una conducta de me pego los atracones, me mato a comer, ¿vale? Precisamente porque consigo reducir mi ansiedad. Es decir, había aprendido que comiendo reducía la ansiedad. Luego tanto Bratz como Robbins consideran que sería que hay una falta de discriminación entre un estado emocional negativo, es decir, que esté mal, ¿vale? Que tenga ansiedad, que tenga estrés, que tenga lo que sea, y de hambre. Y luego Ruderman, bueno, en este caso no es tanto una hipótesis sobre la ingesta emocional de Ruderman. Ruderman realizó un estudio y comprobó que las personas con obesidad, cuando estaban altamente ansiosas, consumían menos a cuando tenían muy bajos niveles de ansiedad, que consumían más.
He apuntado también aquí la opinión de Allison. Allison propuso que había una relación pobre entre la sobreingesta y los estados emocionales negativos. Vale, eso respecto a la obesidad. Respecto al trastorno por atracón, las causas propuestas pueden ser biológicas, psicológicas, sociales. Las causas biológicas se relacionan con una baja producción de serotonina. La baja producción de serotonina parece ser que produce esa sobreingesta, esa conducta de sobreingesta, y las alteraciones en el hipotálamo básicamente serían las responsables de que no funcionaran correctamente las señales de hambre o de saciedad. En causas psicológicas tenemos como principal el estrés en la mayoría de los casos, pero también podemos mencionar estados emocionales negativos, una baja autoestima o la dificultad de la gestión emocional o de la expresión emocional. Y en las sociales, insatisfacción corporal por la presión social de estar delgado. En el modelo de la restricción alimentaria, yo también lo he llamado el modelo de la dieta restrictiva. De hecho, me parece como más fácil estudiármelo por este nombre. Simplemente he puesto 3 cosillas. La primera, la privación biológica de energía, porque este modelo lo que propone es algo que no propone el modelo en espiral, aunque se pueda ver el modelo en espiral como una modificación del modelo de la dieta restrictiva. Lo que propone es que las personas se marcan una serie de dietas que son altamente restrictivas, como tienen tan bajas calorías, esa privación un día, otro día, ¿vale?, de energía, le lleva precisamente a precisamente a esos atracones, ¿no?, a darse esa sobreingesta de comida. Por eso se generaría un ciclo dieta sobreingesta permanente y repetitivo. El modelo en espiral, que es un retoque del modelo, una modificación del modelo de la dieta restrictiva, lo que propone es que la persona se fija una serie de metas que son muy altas, ¿vale?, de tengo que estar en este peso, que esto de hecho correlaciona con los datos de la subescala en las personas con trastorno por atracón, de su elevada preocupación por su figura, su imagen. Se fijarían esas metas altas. ¿Qué pasa? Que son metas tan altas que no las conseguirían, y la conducta a continuación sería de sobreingesta, ¿vale?, y de nuevo entraríamos en el ciclo de la dieta sobreingesta. El modelo cognitivo-conductual lo explica diciendo que tanto personas, pacientes con bulimia nerviosa como con trastorno por atracón, llevan a cabo los atracones para restringir la alimentación, y esto lo explican de la siguiente forma. Ellos se imponen una serie de reglas, parecido al modelo en espiral, por cierto. Se imponen una serie de reglas muy elevadas, muy sobrepasadas, ¿vale?, casi prácticamente inalcanzables de dieta. Evidentemente no las van a alcanzar. Esto les va a generar una sensación de que no tienen control, de que, bueno, de una falta absoluta de control. La frustración les llevaría al atracón, ¿vale? Digamos que sufren una especie de bajonazo emocional que les lleva al atracón, y de ahí pasamos a, evidentemente, si llevo a cabo un atracón, aumenta de nuevo considerablemente la preocupación sobre mi figura, sobre mi imagen y mi estética, y eso generaría de nuevo que me autoimponga una serie de reglas excesivas, extremadamente altas. Luego acabaríamos con el modelo de Devlin. De Devlin se mencionan bastantes cosas, entonces yo lo he reducido a las conclusiones porque me parece pues un absurdo aprendernos todas las hipótesis que había propuesto Devlin si al final llegó a estas 2 conclusiones. El trastorno por atracón no es un subtipo de bulimia nerviosa purgativa, ni está relacionado con ella, y el trastorno por atracón tampoco es un subtipo de obesidad. Vale. Por último, en el síndrome de la ingesta nocturna, primero, que creo que es bastante importante, en las personas con síndrome de la ingesta nocturna los ritmos biológicos del sueño no están dañados, lo único que tienen es peor eficiencia del sueño, pues porque duermen muchísimo menos, porque comen tanto tras la cena. Parece ser que sobre todo lo que más ingieren son alimentos con alto contenido en carbohidratos. Entonces, parece ser que estos carbohidratos aumentan la disposición del triptófano. El triptófano, cuando llega al cerebro, se convierte en serotonina, se transforma en serotonina. La serotonina parece que actúa como un tipo de automedicación que induce el sueño. Esto también correlacionaría con el hecho de que estas personas, aparentemente es una de las causas posibles biológicas, tengan una baja producción o una producción muy deficiente en serotonina, ¿vale? Como que tratarían de contrarrestar esos bajos niveles de serotonina buscando esto, ¿no?
Pues como he mencionado que estoy sintetizando toda la información en forma, bueno, aquí tenemos una especie de mapa conceptual, ¿vale? Para la evaluación. Vale, lo primero que nos interesa evaluar, ya sea que esto es importante para obesidad, para un trastorno por atracón o para un síndrome de la ingesta nocturna, sería la composición corporal, grado de obesidad y distribución de la grasa corporal. Podemos emplear métodos simples o métodos complejos que serían más costosos. Los métodos simples son los llamados las medidas antropométricas. Podemos medir desde el índice de masa corporal, a partir de la altura y del peso. Podemos medir también la distribución de la grasa corporal. Esto lo vamos a calcular a partir de las circunferencias corporales, digamos, haciendo un cálculo de la razón de la cintura y cadera, ¿vale? Aquí he anotado que en las mujeres la distribución óptima de grasa corporal se considera inferior al 0,80 y en hombres inferior al 0,90. Los pliegues subcutáneos, pues precisamente porque se supone, o sea, esto es bajo el supuesto de que más del 50% de la grasa corporal es subcutánea, y también pues es bastante interesante, resulta bastante interesante hacer una recogida de la historia familiar, así como un análisis histórico de cómo se han dado las oscilaciones de peso, y con esto me refiero tanto a las pérdidas como a la ganancia de peso, que lo he puesto aquí. En el caso de las pérdidas parece ser que importante se considera pérdida de más de 5 kilos. En los métodos complejos, que bueno, como ya he dicho, serían precisamente más costosos que los métodos simples y medidas antropométricas, están la estimación total de potasio corporal, la hidrodensitometría y las técnicas de imagen. Vale. Continuamos con otro tipo de evaluación, no solamente medir la distribución de la grasa corporal o el índice de masa corporal, ¿vale? También nos interesa hacer una medición del comportamiento alimentario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí así tenemos una amplia gama, ¿vale? Pero yo lo que recomiendo es lo que dice el libro, usar precisamente las tres y en este orden. Primero, la entrevista clínica, preguntando qué, cómo, cuándo, dónde se come. Segundo, mediante un autorregistro, que serían los denominados diarios de alimentación. Hay actualmente una serie de programas y tal, y de apps para el móvil, que de hecho facilitan este tipo de autorregistros. Importante, he querido apuntar que, de hecho, de cara al examen creo que se podría preguntar, una persona obesa parece ser que subestima la ingesta entre un 30 y el 50%, y una persona con peso normal subestima la ingesta con un 20%. Entonces, primer lugar, entrevista clínica. Segundo, diarios de alimentación, autorregistros. Creo que ya lo he tenido que mencionar en otro vídeo, para mí los autorregistros es una herramienta muy valiosa y muy poderosa en psicología clínica, y lo vemos porque están constantemente presentes. Por último, los cuestionarios. Bien es cierto que cuando se menciona el orden de presentación, o sea, el orden, de aplicación de primero entrevista clínica, luego autorregistro, diario de alimentación, y por último cuestionario, se mencionan estas dos, sin embargo nos van a hablar más extensamente del cuestionario Wally y del cuestionario NEC. Este es fácil que os acordáis por esto precisamente, de que os acordáis que sería Night Eating, ¿vale? Cuestionario de la comida nocturna. Y por otro lado, el inventario Wally, ¿vale? Creo que de los más completos sería el Wally, porque recoge tanto los factores biológicos, es decir, genéticos, como ambientales, de actividad física. También evalúa los comportamientos que son desadaptados, inadecuados, y las consecuencias sociales, las consecuencias psicológicas. Es decir, que hace una recogida de información bastante completa el inventario Wally. Y pues evidentemente, como es solamente cuestionario de la comida nocturna, solamente será para evaluar la severidad que tiene el síndrome de la ingesta nocturna. Es decir, que el NEC, que esto es importante de cara al examen, no lo podremos emplear ni con la obesidad ni con el trastorno por atracón. Vale. Entonces, si os fijáis, el primero, distribución de grasa corporal, índice de masa corporal, cantidad de tejido adiposo, etc. ¿Vale? El segundo, el comportamiento alimentario, qué tipo de patrón
sigue, ¿vale? Entonces, mediante entrevista clínica, diario de alimentación y otros cuestionarios, entre ellos el WALI y el NEC solamente para el síndrome de la ingesta nocturna. Pasamos a evaluación de las conductas compensatorias. Fijaos, de nuevo tenemos la entrevista clínica, al igual que el autorregistro, una herramienta súper poderosa, súper potente. Luego tenemos los autorregistros, de nuevo, y otros cuestionarios como este o el EDQ, ¿vale? En el EDQ aparecen una serie de puntos, tienen como unas 4 subescalas. El EDQ tiene 4 subescalas: restricción alimentaria, preocupación por la ingesta, preocupación por el peso, preocupación por la silueta, y también va a evaluar métodos extremos de control de peso. Pasamos a evaluar la actividad física, fundamental. En la actividad física no solamente nos conviene registrar, pues eso, en sí mismo la actividad, también necesitamos registrar cuál es el gasto energético. Tenemos dos tipos de medidas: la objetiva, evidentemente más costosa, de laboratorio, mediante registros de observaciones directas. Los registros siempre de observaciones directas mueven más, quiero decir que van a ser más laboriosos y van a costar mucho más. Detectores de movimiento e instrumentos también remotos. También tenemos medidas subjetivas, ya en este caso fisiológicas. Yo diría que igual más indirectas de la actividad física o menos exactas, que serían los autorregistros y los cuestionarios. Tenemos aquí que la intensidad se mide en METs. Supuestamente un MET sería el equivalente metabólico a lo que necesitas, digamos el requisito calórico que necesitas para estar tranquilamente sentado en una silla. Y tenemos aquí que, esto creo que ya lo he mencionado antes en el vídeo, que la restricción alimentaria disminuye la tasa metabólica en reposo y que la actividad física aumenta la tasa metabólica en reposo, con lo cual nos hace perder más peso. Esto por aquí. A ver. Vale. ¿Qué más vamos a evaluar? La imagen corporal. Pero en la imagen corporal tenemos varias medidas importantes que hay que realizar. No solamente el grado de satisfacción corporal, que sería mediante una serie de entrevistas, como la entrevista ED, ¿vale? Con 2 subescalas: la preocupación por la silueta, la preocupación por el peso. En esta entrevista es la que puntúan generalmente alto las personas con trastorno por atracón. De nuevo tenemos el cuestionario WALI, el cuestionario EDI y otras escalas de la satisfacción corporal, o el cuestionario de la forma corporal o la silueta corporal. Este test me parece bastante importante, que puede entrar además en el test de silueta. Tenemos que enseñar a la persona una serie de imágenes de varias siluetas y decir cuál es el estado que cree que tiene de silueta y, digamos, de corporal, y cuál sería su ideal, y mediante esa discrepancia pues se mide el grado de insatisfacción corporal. Luego tenemos aquí, que no me parece menos importante, el componente perceptivo: cómo se ve esa persona a sí misma, que sería empleando el método de Slate y Russell con luces simétricas. Evaluación de la motivación para el cambio. Ante la psicopatología secundaria, hacer una evaluación global, ver si hay otro tipo de psicopatología que están acompañando, que son comórbidas a un trastorno por atracón, a una obesidad o al síndrome de la ingesta nocturna. Y por último, evaluación de la motivación para el cambio. Se menciona el modelo transteórico de Prochaska. Prochaska mencionó que había 5 estados transitorios temporales por los que pasaba una persona cuando quería cambiar, pues precisamente de pasar de una conducta problemática a pasar a adquirir una serie de conductas saludables. Y eran 5 estadios: el primero, precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. Decir que para explorar y para evaluar cuál es el grado de motivación que tiene ese sujeto para el cambio, emplearemos la entrevista clínica. Vale, tratamientos de la obesidad, del trastorno por atracón y del síndrome de la ingesta nocturna. El tratamiento del síndrome de la ingesta nocturna es un tratamiento muy sencillo. Podemos tener desde fototerapia, ¿vale?, que sería la terapia de la luz brillante, a una terapia cognitivo-conductual típica, o a un tratamiento de autoayuda. Sí, también la terapia farmacológica en este caso creo que tiene un efecto, desde mi punto de vista, más positivo que
como que no me da tanta pereza coger un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina si sé que va a conseguir, por ejemplo, disminuir el porcentaje de calorías consumidas por la noche, o que va a conseguir disminuir el número de despertares nocturnos que se dan, o, ¿sabes?, en este síndrome. Entonces, no me da tanta pereza coger este medicamento porque veo que tiene efectos muy positivos, aunque estos efectos positivos también se pueden obtener con una terapia que no sea farmacológica, como es el caso de una terapia cognitivo-conductual. Va a ser propuesta por Allison y su equipo. Veo que igual que hay un personaje que es protagonista en el tratamiento de la obesidad y en el tratamiento del trastorno por atracón, que sería Firewood, hay otro personaje protagonista, claramente, en el síndrome de la ingesta nocturna, hablando de tratamiento, ¿vale?, que sería Allison. Porque Allison no solamente propone una terapia cognitivo-conductual, Allison también propone un tratamiento de autoayuda que está basado en unas 7 áreas, que son todas necesarias, y de hecho yo incluso habría añadido una más, habría añadido una octava porque, bueno, ahora lo explicaré. Vamos a ver. Lo que sucede en el síndrome de la ingesta nocturna es que la persona aparentemente tiene unas creencias arraigadas de que comer, si tiene un despertar nocturno, o comer para conciliar el sueño, eso va a ser beneficioso para ella o beneficioso para él. En la terapia cognitivo-conductual de Allison vamos a reducir gran parte de la sintomatología que tiene una persona diagnosticada con síndrome de la ingesta nocturna. Por ejemplo, disminuiremos el porcentaje de calorías de más, ¿vale?, excesivas que come la persona por la noche, porque recordemos que comían muchísimas más calorías por la noche que el resto del día. Por eso por la mañana pues generalmente no desayunan, ¿vale?, porque no tienen evidentemente hambre, porque se han tirado toda la noche comiendo. Vale, eso por un lado. Por tanto, disminuirá el porcentaje de calorías consumidas después de la cena. También disminuye el número de ingestas nocturnas, el número de veces que come la persona por la noche, y disminuirá, por tanto, como bien he dicho, el cuadro sintomatológico de lo que es un síndrome de la ingesta nocturna, y por tanto las puntuaciones que obtengamos si aplicáramos a esa persona. Esto es importante, voy a hacer aquí una pausa, breve pausa. Hay un cuestionario y una escala. Está el cuestionario del síndrome de la ingesta nocturna, único para el síndrome de la ingesta nocturna, que es el NEQ, y está la escala, que sería la NESS, ¿vale? Pues también disminuye las puntuaciones obtenidas en la escala NESS o la escala NES. Y también disminuye, que para mí es, digamos, uno de los mayores logros que consigue esta terapia, y es que disminuye el número de despertares nocturnos. Creo que si esta persona empieza a consumir menos, a digerir menos alimento a partir de la tarde-noche, sobre todo de la noche, y por tanto caloría, y al mismo tiempo esa persona se está demostrando que se despierta menos por la noche, es decir, que duerme mejor, está rompiendo con la creencia de necesariamente necesito la comida para dormir, ¿sabes? Está rompiendo esa creencia. De todas formas, en el tratamiento de autoayuda, Allison propone no solamente el típico módulo de psicoeducación sobre, en este caso, el síndrome de la ingesta nocturna, que para mí es fundamental, sino también propone estrategias de afrontamiento que ya hemos visto en otras unidades, como por ejemplo en una terapia como la exposición en vivo se hablaba de enseñar a la persona estrategias de afrontamiento si fuera necesario, como las técnicas en respiración profunda, o por ejemplo la técnica, o sea, lo que viene siendo la terapia de relajación progresiva muscular, ¿vale? La terapia muscular o la relajación muscular progresiva, mejor dicho. También se hablaba de aplicar una técnica cognitiva que era la reestructuración cognitiva, precisamente para romper esas creencias que tiene la persona tan arraigadas de necesito comer para dormir, ¿vale? Si me despierto vuelvo a comer, no, por la mañana no necesito comer, ¿para qué tengo que tener un patrón regular de comida durante todo el día? Entonces, en este sentido,
Pues tenemos desde la respiración y relajación muscular progresiva al uso de la reestructuración cognitiva en el tratamiento de autoayuda propuesto por Alison y su equipo. También hay un apartado fundamental, dar instrucciones sobre la higiene del sueño. No tomes una bebida estimulante, evítala, o alguna comida que pueda hacer el efecto de estimulante antes de irte a dormir. Haz una serie de rituales para irte relajando progresivamente hasta llegar a la primera fase del sueño. No sé, incluso se les prescribe una serie de pautas, ¿vale? Para el sueño, es el bloque fundamental de la higiene del sueño. Más cosas, que no se me olvide. Actividad física, ¿vale? Y autorregistro de la conducta alimentaria. Es decir, para que la persona, yo creo que también, si vas a conseguir que se despierte un menor número de veces, que coma menos, o sea, duermo más, no estoy hinchándome a comer por la noche, por tanto igual no necesitaré tanto la comida para dormir, no es tanto una necesidad, a su vez con la reestructuración cognitiva, luego la persona en los autorregistros tiene que razonar, tiene que analizar la situación, ¿vale? Entonces un autorregistro de la conducta alimentaria. Y por último, que aquí es donde quiero hacer otra pausa, sería la instigación de la búsqueda de apoyos sociales en el entorno. Vale. Yo estoy a favor de que el cliente busque el apoyo social en el entorno. De lo que no estoy a favor es de que no el entorno tenga por narices que estar preparado para ayudar a esa persona. ¿Qué sucede? Que yo aquí considero que no solamente sería esencial un módulo de psicoeducación para el cliente, sino también un módulo de psicoeducación para esas personas del entorno que el cliente ha seleccionado y con las que el cliente ha hablado y considera que, bueno, que se prestan voluntarias para ayudarle. Entonces, con esas personas también considero válido el módulo de psicoeducación. Porque, claro, a lo mejor yo estoy dispuesta a ayudarte, pero yo no tengo ni puñetera idea de cómo o cuál es el mejor método, la mejor forma para hacerlo. Entonces necesitaré que alguien me guíe en ese sentido, ¿vale? Que alguien me prepare. Entonces esto es fundamental. Y bueno, aunque no sean 8 áreas, como a mí me gustaría, porque casi que me ha faltado eso de búsqueda de apoyo social y también un módulo de psicoeducación para esas personas que se prestan voluntarias a apoyar a esta persona que ha sido diagnosticada con el síndrome de la ingesta nocturna, pero bueno, ya está. Nos quedamos con nuestras 7 áreas, tampoco considero que sea un tratamiento de autoayuda mal programado, ni mucho menos, ni los contenidos los veo todos muy coherentes. Ahora pasamos a lo siguiente. Vale. Tenemos terapia cognitivo-conductual, tratamiento de autoayuda, ¿vale? Con las 7 áreas. Si preguntan en el examen si la eficacia del tratamiento de autoayuda propuesta por Alison ha sido demostrada o no ha sido demostrada, ya os digo yo que digáis que no. O sea, la eficacia no ha sido demostrada, pero también porque considero que, ¿qué queréis que os diga? En la psicología clínica hay tratamientos, hay terapias que se llevan usando tiempo, que se sabe, que se tiene seguridad sobre yo voy a utilizarla y voy a obtener tanta cantidad de beneficios y con esta garantía. Y como se sabe, con esa fiabilidad y con esa validez, pues es como los instrumentos que se han empleado mucho, los típicos test psicométricos y tal, que por la cantidad de veces que han sido utilizados hay mayor fiabilidad y mayor validez y tienes ahí las muestras y puedes recurrir pues a se obtuvo esto, se obtuvo lo otro, esto. Pues pasa lo mismo con las terapias, que claro, se lleva utilizando, está siendo efectiva, se sigue utilizando y hay otras terapias que aparecen y que no vas a tener no te vas a poder fiar tanto de ellas. Pero también soy de las que piensan que si no dejamos que exista aún más diversidad, seríamos injustos con la gran diversidad de clientes que llegan a consulta, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una terapia que a mí me ha sorprendido, que se ha mencionado en el tratamiento del síndrome de la ingesta nocturna, no, pero en el tratamiento del trastorno por atracón. Esta terapia
es la terapia dialéctica conductual. Y vosotros me diréis, a ver, es que tampoco hay muchos estudios sobre si es eficaz, no es eficaz para el trastorno por atracón, ¿no? Es que considero que es una terapia de la que no hay estudios, bueno, igual que vosotros consideraréis, precisamente porque se basa en terapias de tercera generación, como el mindfulness, como el budismo, como que son muy recientes, y por esta razón de que sean tan recientes, pues ahora tienen que pelearse con las que llevan ahí durante años, y que las que llevan durante años han demostrado ya su eficacia, su efectividad, ¿vale? Incluso durante el tratamiento, como post-tratamiento, algunas tienen un seguimiento, ¿vale? Estudios de seguimiento, entonces, claro, ahora se tiene que pelear con las que estaban, ¿vale? Que no necesariamente es pelearse, porque al final, bueno, la finalidad, pienso yo, o para mí la finalidad debería ser ofrecer una mayor diversidad al cliente de terapia, ¿vale? Para que sea, para que al final el tratamiento no sea generalizado, sino si tú tienes una terapia, esa terapia solamente, imagínate que para la bulimia nerviosa existiera solamente una terapia, ¿vale? Entonces, esa terapia tendría que ser generalizada para cualquier persona que tuviera bulimia nerviosa, ¿no? Y si a esa persona, y si llega una de 100 que no le es útil, si no tuviéramos esa diversidad, esas otras opciones, pues estaríamos perdidos. Pues entonces considero que, por favor, hacen falta más estudios con nuevas terapias precisamente para esto. ¿Y qué más, Elena? Vale. Respecto a si para el síndrome de la ingesta nocturna hay un apoyo del uso del tratamiento farmacológico o no lo hay, se hablan de unos inhibidores, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. A mí esto tampoco me parece tan alocado. Se habla, por ejemplo, de la de la paroxetina y de la fluvoxetina, ¿vale? También se ha mencionado la sertralina. La paroxetina y la fluvoxetina han mostrado que los pacientes pararon su ingesta nocturna, y la sertralina observaron reducciones significativas en las puntuaciones de la escala NES. El número de despertares nocturnos, el porcentaje. ¿Qué sucede? Que yo veo que aquí tiene esas otras opciones, ¿no? La terapia farmacológica va a conseguir lo que conseguiría una terapia cognitivo-conductual, manos del cliente de si prefiere una a la otra, vista tuya como psicólogo clínico, ¿vale? Basándote en si, vamos, en el perfil completo de esa persona, si está tomando medicación, si tiene algún otro trastorno, si tiene algún tipo de enfermedad concreta, basándote en las puntuaciones de los cuestionarios, yo que sé, un conjunto, un compendio de cosas para que tú evalúes. Claro que aquí no vas a evaluar tanto tú como tu colega el psiquiatra, entonces estará en que forméis un buen equipo disciplinar, ojalá, porque al final se supone que el objetivo de ambos es ayudar a la persona. Esto me raya a mí mucho, ¿no? En plan de cuando consiga acceder a mi puesto como psicóloga clínica, si no voy a tener que entrar en debates con más de una persona porque no se quiera probar una terapia cognitivo-conductual de primera acción y se diga, no, le da la paroxetina ya, que se averigüe, ¿no? Que eso no sale más barato, no sé. La fototerapia puede ayudar a corregir los desajustes circadianos del ciclo alimentario. Sí, vosotros diréis, es que en el síndrome de la ingesta nocturna se ha comprobado que no es que la persona tenga un desequilibrio en el ritmo circadiano del sueño o tal, pero sí es cierto que con la comida, con el sueño, es lo que tiene ahí el desequilibrio, es decir, de necesito comer para poder dormir, ¿vale? Entonces, la terapia de luz brillante pues puede ayudar a corregir esos desajustes circadianos del ciclo alimentario en la medida neuroendocrina que se dan en los pacientes con el síndrome de la ingesta nocturna. Quiero recordar que como una de las teorías explicativas del síndrome de la ingesta nocturna, que lo tengo aquí, primero se decía que los ritmos biológicos del sueño no estaban dañados, simplemente que tienen una peor eficiencia del sueño, pero es debido a esto, es decir, y se hacía una pregunta
bueno, yo por lo menos aquí en mi apunte lo he expresado en formato de pregunta, ¿por qué comen tanto tras la cena? Y entonces parece ser que incrementan la ingesta de carbohidratos porque los carbohidratos ayudan a que haya mayor disposición de triptófano. El triptófano se transforma a serotonina y la serotonina actúa como inducidor del sueño. Es decir, tratan de automedicarse, por eso comen tanto por la noche. Es decir, por eso ellos tienen el pensamiento o la creencia ahí muy arraigada de, es que yo sé que cuando como, duermo. Entonces, lo que hay es que enseñarles que mediante una buena higiene del sueño, sin necesidad de estar comiendo por la noche ingestas cantidades de comida, un porcentaje de calorías elevadísimo, se puede combatir un despertar, se puede combatir un no sé, no tengo mucho sueño, ¿vale? Con un buen ritual del sueño, una buena higiene del sueño, nosotros podemos prescindir de los alimentos para conseguir dormir. Porque evidentemente a nuestra salud afecta tener esta conducta, la de como muchísimo por la noche y nada el resto del día. Vale, eso por ahí, ¿vale? En el síndrome de la ingesta nocturna. Ahora voy a el trastorno por atracones. Sí. Creo que voy a ir al del trastorno por atracones. Vale, ¿cuál es la más eficaz? La terapia cognitivo-conductual reforzada y la terapia interpersonal. Sobre todo la terapia cognitivo-conductual reforzada. ¿Cuál es la primera opción? El tratamiento de autoayuda. Yo sé que esto me lo explicarían diciéndome que el coste va a ser mucho más bajo y yo les respondería a ellos diciendo que esto es como, digamos, un poco jugar con el cliente, ¿vale? Incluso en un momento dado hacerle perder el tiempo porque habrá personas que respondan bien al tratamiento de autoayuda, pero también te dice que es un bajo porcentaje. Sin embargo, se sigue utilizando como primer recurso. Primera herramienta cuando la persona acude a consulta, ya hemos pasado al diagnóstico de trastorno por atracón y vamos a iniciar el tratamiento. Pues lo primero a lo que se recurre es el puñetero tratamiento de autoayuda, sabiendo que va a ser eficaz en un porcentaje, que sí, que el cliente que a ti te llega, mira, va a sonar la flauta y a lo mejor es eficaz, pero ¿y si no suena? Ahí hay un momento que, no sé, en lugar de aplicar directamente la terapia cognitivo-conductual reforzada. La terapia cognitivo-conductual reforzada, ¿por qué reforzada y no terapia cognitivo-conductual? Vamos a ver, Firewood, protagonista del bloque tanto de tratamiento de obesidad como del bloque de tratamiento para el trastorno por atracón, Firewood estaba metidísimo en cómo tratar los trastornos alimentarios, cómo tratar los puñeteros trastornos alimentarios. Entonces, bien es cierto que había inicialmente una terapia cognitivo-conductual que se utilizaba para la bulimia nerviosa y para el trastorno por atracón, pero Firewood quería algo más general. Aspiraba a llegar a esa terapia que se aplicara para cualquier trastorno alimentario y llegó, que es la terapia cognitivo-conductual reforzada. Esta terapia consta de 4 fases. La fase 1, 8 sesiones. Fase 2, 2 sesiones. Fase 3, 8 sesiones. Y fase 4, 2 sesiones, ¿vale? En total creo que eran unas 44 semanas. Pero recordad, ya no me hagáis mucho caso, pero creo que eran unas 44 semanas. Entonces, la fase 1, no lo vaya a creer, el módulo de psicoeducación. Imposible, ¿eh? No se le veía venir. Módulo de psicoeducación. Pone aquí también implicar al paciente. Si tú lo psicoeducas, lo vas a implicar de una manera, incluso si lo psicoeducas bien, ¿eh? Si haces bien el módulo de psicoeducación, creo yo que ya lo vas a implicar en el tratamiento. Eso es así. Si la persona lo entiende bien, entenderá bien la necesidad de un tratamiento. Lo segundo es iniciar 2 actividades que parecerán un pego, pero son esenciales, que sería pesarse semanalmente, comer regularmente. Vamos a ver.
Ah, por cierto, por si lo preguntáis, en el síndrome de la ingesta nocturna, esto de que se habla de inhibidores de la selectivos de la recaptación de serotonina, vosotros diréis, eso también puede ser utilizado como un antidepresivo. Es que, vamos a ver, es que se ha visto que hay síntomas depresivos tanto en un trastorno por atracón como en un síndrome de la ingesta nocturna. Entonces no lo veo tan disparatado. ¿Vale? Utilizar medicación antidepresiva. La medicación antidepresiva para el trastorno por atracón va a ser buena. Ahora lo veremos. Entonces, hemos dicho fase 1, el módulo de psicoeducación, también que consigamos implicar al paciente e iniciar dos actividades, que sería que la persona se pese regularmente y que coma regularmente también, ¿vale? Fase 2. La fase 2 sería la fase que llaman ellos de transición. Esta fase también sirve para planificar la fase 3. En la fase 2 vamos a revisar y vamos a identificar cuáles son las barreras, que para mí una barrera no solamente sería la causa, puede ser perfectamente, me parece más heavy, algo que mantiene el trastorno a algo que lo cause, ¿sabes? Me parece incluso más heavy, porque si identificas lo que lo mantiene y consigues controlarlo, pues se acabó, ¿vale? Entonces, identificar barreras y planificar la fase 3. En la fase 3, ¿qué es lo que va a suceder? En la fase 3 se llama el cuerpo central del tratamiento y por algo será el cuerpo central del tratamiento. Nos ayuda a afrontar los factores que mantienen el trastorno. Vamos a ver. Tenemos que afrontar aquello que mantiene el trastorno. Si no afrontamos aquello que mantiene el trastorno, olvídate, o sea, se acabó. ¿Para qué estamos en la terapia? Vale, lo siguiente. Fase 4. Mantenimiento de las ganancias terapéuticas y prevención de recaída. Módulo 1, no lo creáis. Psicoeducación, último módulo, me da igual. En este caso el módulo 4, ¿vale? La fase 4. Prevención de recaída. Y oye, me aplaudo porque lo he conseguido y además voy a tratar de mantener todo lo que he conseguido. Mantenimiento de las ganancias terapéuticas. O sea, si os fijáis, está en casi todo, en casi todas las terapias. Para mí, en casi lo que viene siendo una buena terapia. Psicoeducación, último módulo. Mantener esas ganancias que se han conseguido. O sea, todo lo que hemos conseguido durante la terapia. Y luego, prevención de recaída. Porque si no, la persona te la va a encontrar, no sé, dentro de no sé cuántos meses, otra vez en terapia. Vale. Siguiente, sería la terapia interpersonal. La terapia interpersonal consta de... Vale, pues consta de 3 fases, de unas 15 a 20 sesiones y dura unos 4 a 5 meses. Tiene un periodo muy concreto de tiempo. Fase inicial. Se detectan 4 áreas problemáticas. A ver, la terapia interpersonal tampoco la rechazo, sobre todo en el trastorno por atracón, porque sucede una cosa, que estas personas vimos que tenían una preocupación, pero horrorosa, por la figura y por el peso en el trastorno por atracón. Es decir, en las subescalas ED había 2 ítems, uno para la preocupación por el peso y otro para para la preocupación por la figura. Pues alcanzaban puntuaciones elevadísimas ahí. Aplicar una terapia interpersonal, pues no lo veo... Tú sabes, no lo veo... ¿Sabes? Como... He sido muy creativo. A ver si me explico. No lo veo creativo, lo veo racional, ¿vale? 4 áreas problemáticas: déficits interpersonales, reacción anormal a las pérdidas, papel interpersonal en las discusiones y papel de la transición. Fase intermedia, hay que trabajar en esas 4 áreas problemáticas. ¿Cómo se trabaja? Conectando. Buah, esto creo que tiene que ser de lo más complicado. Hombre, con la práctica y dependiendo del tipo de cliente, pues vale. Pero tiene que ser complicado, porque en esta fase lo que hacemos es que conectamos las áreas interpersonales con los problemas que tiene esa persona de episodio recurrente. Es decir, tú tienes un problema bestia de alimentación y vamos a conectarlo con los problemas que tienes en las áreas interpersonales, en esas 4 áreas problemáticas, ¿vale? Entonces creo que es lo más difícil, conseguir o guiar al cliente para que consiga conectar
esto. Y luego la fase de terminación, no lo vaya a creer, consolidar las ganancias terapéuticas y la prevención de recaída, fundamental. Vale. Por último, la terapia dialéctica conductual. Pues la terapia dialéctica conductual, que está basada sobre todo y que viene de terapia de tercera generación, hay muy pocos estudios, es muy reciente, pero está centrada en algo que para mí, o sea, esto se tendría que dar en el cole, o sea, desde el cole hasta que llegamos a la universidad. La regulación afectiva. Cuidado con esto, ¿vale? Entonces, claro, la terapia dialéctica conductual, ellos hablan de regulación afectiva, que aquí es un poco... Porque claro, la regulación afectiva se ha hablado en modelos explicativos de la obesidad de ella. Había algunos autores que decían que debido a que la persona tenía sentimientos o emociones negativas, por eso tenía la actitud de cómo me hincho a comer, ¿vale? Y se proponía, era una de las propuestas de los modelos explicativos de la obesidad. En lo que viene siendo un trastorno por atracón se hace más referencia a que la persona se impone metas súper elevadas respecto a la pérdida de peso, que son prácticamente inalcanzables, no lo consigue, se frustra y tiene el episodio de atracón. Pero tampoco me parece que va mal desencaminado, porque a lo mejor esos problemas interpersonales en cualquiera de las 4 áreas problemáticas, ¿vale? Interpersonales, eso acarrea, o sea, eso unido a que la persona no tenga una buena regulación o no sepa regular su afectividad o sus emociones, sí me creo que sea parte del problema, es decir, no lo veo tampoco tan descabellado. Entonces, bueno, como terapia, aunque haya muy pocos estudios, es muy reciente, por tanto no hay suficientes estudios, muestras que apoyen su efectividad o que apoyen su efectividad por encima o por debajo de este otro terapia o de este otro tratamiento. Pero oye, no la veo tampoco descabellada ni la veo creativa, la veo totalmente racional. Luego, más cosas. He comentado antes, sí, medicación antidepresiva para un trastorno por atracón, ¿sí o no? ¿Vosotros qué decís? Aunque cualquiera diría que reduciría los síntomas depresivos, porque hasta yo lo diría. Claro, o sea, medicación antidepresiva, los síntomas depresivos típicos de un trastorno por atracón disminuyen, pues no. ¿Y el peso disminuye? Tampoco. Y entonces, ¿qué es lo que disminuye, Elena? Vale, los episodios de atracones. Pero ya está, ya está. Entonces, medicación antidepresiva con antidepresivos tricíclicos, pues vale. O sea, si quieres reducir los episodios que tiene la persona de atracones, sí, pero que ni van a desaparecer los síntomas depresivos, ni van a remitir los síntomas depresivos, ni va a haber una disminución del peso. ¿Qué queréis que os diga? Luego, medicación antiobesidad, sí o no. Medicación anticonvulsiva, sí o no. Anticonvulsiva, porque una medicación anticonvulsiva, o sea, una medicación antiobesidad vale, porque estas personas, tanto el síndrome de la ingesta nocturna como el trastorno por atracón, tienen también prevalencia de obesidad, ¿vale? Y de sobrepeso. Entonces no nos parece tan alocada una medicación antiobesidad, pero una medicación anticonvulsiva, oye, o sea, medicación anticonvulsiva tampoco lo veo tan disparatado. Estamos hablando de un atracón, ¿vale? Incontrolable para ellos. Entonces, no veo tan mal la anticonvulsiva, ¿vale? Tan creativa, tampoco la veo tan creativa. Vale, así que, ¿qué sucede con una medicación anti-obesidad o qué sucede con una medicación anticonvulsiva? ¿Qué efectividad tiene? Vale, pues, está con la medicación, baja de peso. Le quita la medicación, sube de peso, o sea, esto es evidente. A mí, que me maten. Pero utilizar una medicación antes que una terapia, cuando sabes, es que lo sabes perfectamente, que tú la medicación la vas a poner, va a tener efecto, tal efecto, ¿vale?
la vas a retirar, ya no va a tener efecto. Me refiero, antes que utilizar, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, o una terapia de léxica conductual, o una terapia interpersonal, o... Yo qué queréis que os diga, como que no lo acabo de ver, ¿vale? Y me diréis, hombre, una medicación antiobesidad, como la sibutramina, que espero que no me la mencionéis porque está prohibida desde el 2010, o el Orlistat. Eso para combatir una obesidad es divino. O sea, no. No. ¿Sabéis lo que es más divino? Terapia conductual, dieta y ejercicio físico para una obesidad, para combatir una obesidad. O la terapia cognitivo-conductual de Cooper y de Firebull. Eso es divino para la obesidad. Ahora, que me digáis la sibutramina, prohibida chicos, ¿vale? Del 2010. O me digáis el Orlistat, cuando para el porcentaje de peso que se pierde con el Orlistat y que sabes que luego va a ganar ese peso, la flatulencia que se tiene con el Orlistat, no sé, o sea, yo para la cantidad de efectos que tiene ese medicamento fuera, o sea, ni lo pienso. Prefiero, como os digo, para el tratamiento de la obesidad, una terapia cognitivo-conductual, o incluso me voy a un tratamiento online como el programa Learn, o sea, incluso, ¿vale? O un tratamiento de autoayuda. Mientras esté bien estructurado, ¿por qué no? Entonces, a ver, el único problema, Houston, que tiene la terapia conductual más dieta más ejercicio físico, que por cierto, para potenciarla en el tratamiento de la obesidad podemos utilizar estrategias, o sea, técnicas cognitivas como la reestructuración cognitiva. Y de hecho, lo bueno que tiene este primer tratamiento es que se puede administrar tanto de forma grupal, que creo que ahí conseguirán posiblemente un mayor apoyo, por lo menos un apoyo que les entienda más, porque serán otros casos que estén igualmente diagnosticados, aunque sean personas evidentemente distintas entre sí, ¿vale? Pero por lo menos compartirán un problema y se entenderán más. Entonces, administración grupal, tanto administración individual, entonces eso me encanta, ¿vale? Pero, ¿y el programa Learn? El programa Learn, vamos a ver, dice, no, es que tiene unos objetivos específicos muy definidos, es que no sé qué, objetivos específicos, perdona, tendrán, digo yo, todos los tratamientos, ¿no? Como no haya objetivos específicos en cada uno de los tratamientos, ¿para qué vamos a aplicarlo? O sea, yo tengo que tener unos objetivos para aplicar una cosa o aplicar otra. Entonces, esto I don't understand anything. Pero, lo que veo es lo siguiente. Divina, pero cuando tú dejas de acudir a consulta, terapia conductual, dieta, más ejercicio físico, tú empiezas bien. ¿Qué pasa? Que a los meses todo el peso que has perdido lo vas a ir recuperando. O sea, lo que viene siendo el apartado de mantener eso que has conseguido es lo más difícil. Por eso se recurre también a la terapia cognitivo-conductual de Cooper, que la terapia cognitivo-conductual de Cooper, que es una maravilla, así de claro lo digo, tiene dos objetivos, no solamente facilitar la pérdida del peso, sino también minimizar o evitar que se recupere ese peso que se ha conseguido perder. Entonces, la administración de la terapia cognitivo-conductual de Cooper, pues evidentemente veo yo como que va a ser más, digamos, más costosa porque es individual, más costosa económicamente, ¿vale? Más que, por ejemplo, una terapia conductual, ejercicio físico más dieta, que se puede hacer una administración grupal de esa terapia y al ser grupal me imagino yo que será más barata, ¿vale? Pues en la terapia cognitivo-conductual de Cooper no hay dos opciones, no hay dos tipos de administración individual y grupal, solamente individual. Y además tiene dos fases. Ah, no, pues esta era la de las 44 semanas. Me he equivocado entonces en la terapia cognitivo-conductual reforzada. Pues igual no eran 44 semanas en la reforzada. En esta sí, en esta son las 44 semanas. La fase 1 tiene 8 módulos y la fase 2 tiene un módulo. En la fase 1 son 30 semanas solamente para la pérdida de peso. Y en la fase 2, que solamente ocupa un módulo, serían 14 semanas para mantener ese peso que se ha conseguido perder. Tenemos también una serie de directrices de Wing y de Phelan. Y
¿Qué más? ¿Es recomendable iniciar la pérdida de peso después de una enfermedad? Pues sí. ¿Cómo que sí? Sí, porque favorece el mantenimiento a largo plazo. Yo esto me quedé un poco así. ¿Cómo? Pero sí, fíjate. O sea, favorece el mantenimiento a largo plazo, ¿qué os puedo decir? Eso es lo que dice aquí. O sea, que si habéis tenido una enfermedad, es bueno empezar la terapia cognitivo-conductual de Cooper después de esa enfermedad. Fijaros, sobre todo los efectos que tiene a largo plazo. Y tratamiento farmacológico. ¿Qué pasa aquí? Tratamiento farmacológico tenemos la sibutramina, que ya os he hablado de ella, que no me cae bien porque tiene una cantidad de riesgos cardiovasculares que es para ver la distancia y salir aún así corriendo, ¿vale? Y a ver, que sí, es adrenérgico, es serotoninérgico y por esta razón pues ayuda con la obesidad, pero ya, o sea, ya, prohibida desde el 2010, se acabó. Y el Orlistat, inhibidor de la lipasa gastrointestinal. ¿Qué sucede con esto? Ya lo he dicho. Estás con él, estás divina, empiezas a perder peso. Te lo quitan, ganas todo el peso que habías perdido. Así que, yo qué queréis que os diga, entre la primera, la de Cooper, y un tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico se puede ir por donde ha venido. Además, yo no sé si esto a vosotros os interesa, pero el Orlistat también produce flatulencia y diarrea. Y, por cierto, la pérdida de peso que se consigue con el Orlistat no es de, venga, 25%, 30%, no. Del 5%, que esto oscila, del 5 al 12%. Que luego, por cierto, ese porcentaje lo vas a ganar cuando se te retire el Orlistat. Así que tampoco, quiero decirte, aquí hay que ver también los casos, porque me imagino yo que habrá casos que esté ya en un riesgo elevadísimo la salud y entonces ya se recurra pues a cirugía, se recurra a terapia farmacológica, yo eso lo entiendo y por eso sé que también esto no lo tenemos que saber. O sea, por ahí vale. ¿Y qué más? Nada, eso sería el apartado de tratamiento, ¿vale?